pero recibiréis poder cuando Potenza haya cuando el venido Espíritu sobre Santo vosotros vendrá Имейте sobre силу, vosotros. когда сойдет на вас Дух Святой, werdet ihr seine Kraft empfangen. e serão minhas testemunhas in em all Judea and Samaria and to the ends of the earth. He estado luchando y peleando, pero con propósito. ¿Para qué fui creado? Sé que soy más de lo que puedes ver sobre la superficie. ¿Por qué no ves debajo de mi piel? Estoy despellejado y con cicatrices, torcido y desfigurado, marcado por el pasado, necesitando ser levantado, aun cuando cuestiono mi propia existencia. ¿Para qué fui creado? Parece haber algo más que solo piel y huesos. Es como si fuera una luz desconectada del enchufe. En otras palabras, ¿solo existo para poner dinero en mis bolsillos? Esta rutina de 9 a 5 se siente como de 9 a 9. Paso todo el tiempo con mi mente entrelazada y la vida da vueltas mientras yo me quedo ahí esperando. ¿Cuál es mi patrimonio? Siento como si estuviera hecho para algo más grande, pero es imposible tocarlo. Pero cuando miro mis dedos y veo su diseño, me doy cuenta que soy una pieza única y que algo fue quien me creó. No, alguien me creó. Y que ese alguien me hizo por una razón, a pesar de que los últimos años han sido de traición. Todavía puedo sentir esa ilusión, esta ilustración, este llamado, que incluso en medio de mis tropiezos había alguien que murió para levantarme, alguien que se levantó para restaurarme, alguien que vuelve para rescatarme. Y ese alguien es Jesús. ¿Ves? Dios me hizo con un propósito. Y cuando me deleito en Él, puedo ir más allá de la superficie. Muy buenos días a todos. Estamos ya en sábado. Hoy es nuestro último taller. Mañana durante ese tiempo tenemos nuestro servicio de inglés de la iglesia que vamos a estar con un mensaje de misiones. Entonces estamos llegando al cierre de los talleres. Ese tiempo, de alguna manera, la idea era algo más práctico de cómo poder conectar. Entonces, el tema de hoy, donde vamos a estar hoy, es ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Y espero que tu corazón esté ahí queriendo saber qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso para, pues, conectar con misiones. Tal vez escuchaste diferentes talleres, organizaciones misioneras. Tal vez el tiempo de oración realmente te dio unos ojos abiertos a ver lo que está pasando en el mundo. O entrevistas que escuchaste. Mira, estos son jóvenes como yo, algunos ni tan jóvenes, pero están sirviendo a Dios en diferentes partes y Dios los llamó de diferentes maneras y tuvieron que tomar diferentes caminos, pero vemos lo común que tienen es que tenían corazones dispuestos. O tal vez un mensaje de la noche de algunos de los pastores te llamó la atención, te tocó el corazón a través de la palabra de Dios para ver cómo puedes seguir este camino. Entonces, pues la pregunta es, ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, esta mañana quiero darte tu visa para misiones, ¿ok? Entonces, vamos a ver la visa. Y esta visa tiene 3 partes. Y vamos a ver primero la primera, la B de B chica, B, de visa, es la visión. Necesitas una visión de cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y para ver esa visión vamos a ir al principio de la palabra de Dios y vamos a ver lo que dice cuando Dios llama a una persona para seguir el camino, para trabajar en su vida y a través de su vida. Entonces, esta realmente es el comienzo del plan de Dios para este mundo. Y lo vemos en la vida de Abraham. Génesis 12, empezando en el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces, sal, ve a misiones. Ahora, ¿cómo iba a hacer esto? Pues tienes que seguirme a mí. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer contigo? Versículo 2.
Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Vemos ahí, lo va a bendecir. Voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir, voy a hacer tu nombre reconocido. Todos conocemos el nombre de Abraham hasta hoy en día. Y voy a hacer tu nombre grande, va a ser conocido por las naciones, va a ser conocido por los diferentes tiempos después de tu vida. Te van a conocer quién es Abraham y vas a hacer bendición a otros. Entonces vemos esta parte, te voy a bendecir. Y también, no solamente te voy a bendecir, te voy a proteger. Voy a bendecir a los que te bendigan. Versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y los que vienen en contra de ti voy a maldecir, voy a protegerte, voy a cuidarte. Y también vemos, no solamente va a bendecirlo, pero él mismo va a ser de bendición a otros. Dice, primeramente en el 2 dice, serás bendición. Y en el 3 dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Lo que llamo aquí la relación vertical y la relación horizontal. Que necesitamos entender que todos nosotros tenemos una relación vertical. Si conocemos a Cristo, tenemos una relación vertical hacia Dios. Y en esa relación vertical buscamos a Dios, conectamos con Él y recibimos de Él bendición a través de su palabra, a través de su amor, a través de su misericordia. Recibimos esa bendición de Dios. Y para Abraham te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre, voy a cuidarte. Y vemos esa relación con Dios, esa relación vertical que tenemos con Él, que al enfocarnos en Él, poner los ojos en Dios, poner los ojos en Cristo, empezamos a crecer en esa relación vertical con Él. Y es una gran bendición para nuestras vidas al estar conociendo más el amor de Dios para nosotros. El amor de Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros, al abrir el camino para que tuviéramos esa relación al principio, al conocerlo a Él. Entonces, relación vertical con Dios, tenemos esa relación con Él, pero lo que quiero que entiendan es, no se trata qué tanto nos ama Dios a nosotros. Dios nos ama, Dios nos bendice porque quiere que seamos un canal de su bendición para nuestra relación horizontal. Dios nos bendice a nosotros para que nosotros podamos ser bendición a otros. No se trata, como siempre queremos, no se trata de mi yo, de quién soy o qué tan bueno soy, que Dios me escogió a mí. No, se trata de que Dios quiere usarme a mí como ese canal de bendición para poder bendecir la relación horizontal. ¿Y cuáles son nuestras relaciones horizontales? Es ese círculo de influencia, las personas que nos rodean, empezando, como vimos en nuestra Jerusalén, con nuestra familia, con las personas que vemos cada día, las personas con las cuales trabajamos a una distancia, las personas que vemos en la tienda, las personas que nuestros vecinos, las personas que nos rodean, las personas que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Es esa relación horizontal. Entonces, Dios quiere bendecirnos a través de esa relación vertical para poder tocar la gente, las personas que viven en nuestra relación horizontal. Dios nos bendice para que seamos de bendición a la gente que nos rodea. Y eso es muy esencial que entendamos esa parte. Dios nos ha bendecido para que nosotros seamos una bendición a otros. Nos ha dado su Hijo, nos ha dado salvación, nos ha dado vida, nos ha dado su palabra. No solamente porque le caemos bien, no, nos ha dado para que nosotros seamos una bendición a la gente que nos rodea, a esa relación horizontal. Es algo que necesitamos entender y reconocer. Un ejemplo que un pastor que decía mucho es el ejemplo que Dios puso físicamente en Israel, en ese centro de donde Jesús caminó. En Israel hay 2 mares o 2 grandes lagos. Realmente no son tanto mares, pero gran lagos, pero 2 mares. Y el primer mar es el mar de Galilea. El mar de Galilea tiene una entrada y una salida. Entra el agua fresca, nutre y viven los peces y tiene vida, pero también tiene una salida donde sale esa agua fresca y esa vida del mar de Galilea. Una entrada y una salida. Hay otro mar en Israel y ese es el mar muerto, donde no vive nada. Solamente entran las cosas, entra el agua y se queda ahí. Y con la sal y todo lo que hay, todo muere. No tiene salida. Es todo para
sí misma. Y quiero que veamos eso porque así puede ser nuestra vida. Puede ser nuestra vida como el mar de Galilea o el mar muerto. El mar de Galilea estamos recibiendo esa bendición de Dios, estamos dejando que Dios toque nuestra vida, que Dios llene nuestra vida y de ahí dejamos también ser de bendición a otros, de querer tener esa visión, de tocar la vida, de realmente lo que hemos aprendido de nuestra relación con Dios, en nuestra relación vertical, queremos implementarlo en nuestra relación horizontal. Y la gente nos pregunta, pues, no entiendo por qué siempre estás feliz, no siempre, ¿cuál es tu fuente de felicidad? ¿Cuál es tu fuente de, pues, tu vida? ¿Cómo está? ¿Cómo ha cambiado? Y apuntamos hacia arriba, esa relación vertical, lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo Dios ha cambiado mi vida, el gozo que Dios me da, la paz que Dios me da, el amor que Dios me da, aún en medio de mi situación horizontal terrible, Dios es esa fuente de amor, gozo, paz, paciencia de su palabra que podemos dar. Y por eso Dios dijo, les vine a traer paz, no como la del mundo. Mi paz os dejo, ¿no? No como la del mundo. Una paz verdadera, una paz que está conectada con el Creador, conectada con Dios. Entonces, una paz que puede vivir en medio de una tormenta, una paz en medio de una pandemia, una paz que podemos tener en medio de la situación que estamos viviendo. Pero es una paz que viene para poder dársela y ser ese conducto a otros. Vivimos una relación vertical para poder transformar nuestra relación horizontal. Y tenemos que tener esa manera de ver al mundo y entender. Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros. Y esa es la visión. Esa es la visión que Dios tiene para nosotros. Que veamos eso, como Él quiere ser esa bendición en nuestra vida, como Él quiere tener una influencia en nuestra vida, para que podamos ser una influencia, para que podamos bendecir a otros y de alguna manera bendecir a las familias de la tierra, a personas en este mundo que tal vez no conocemos en estos momentos. Dios quiere que seamos bendición para ellos día tras día. Y esta es la primera, la B de visión. Ahora, para irnos a la segunda parte es la parte de la letra I y la letra S, porque son realmente... ¿Y por qué la letra I y la letra S? Las puse juntas porque la letra I tiene que ver con que Dios interrumpa nuestra vida y que Dios nos sintonice a su plan. Que Dios interrumpa nuestra vida y que Dios nos sintonice a su plan. ¿Ok? Entonces es visión, que entendamos lo que Dios está haciendo. Luego que Dios interrumpa nuestra vida y que Dios nos sintonice a su plan. Y antes de que entremos a la palabra, quiero que vean este video y tal vez lo han visto en este tiempo de pandemia porque lo pasaron mucho en las redes sociales, pero es un video que nos debería llamar la atención de cómo transformar nuestra manera de hacer las cosas, de nuestra visión, cómo realmente en la interrupción de vida, cuando nos sintonizamos a una manera diferente de ver las cosas, cuando nos sintonizamos a una manera diferente de actuar, cuando entendemos esa visión de lo que Dios quiere para nosotros, nuestra vida empieza a cambiar. Por eso, interrupción y sintonizarnos. Y vemos que nuestra vida cambia. Ahora veámoslo en el ejemplo aquí que vemos de este hombre que está en medio de la pandemia, que está resguardado en su casa con tantas malas noticias. Veámoslo cómo es su vida y su manera de ver es transformada. The U.S. has the highest rate of increase in the world, and our numbers... Health workers diagnosed with the virus represent 14% of all those cases. And unemployment claims are higher than they have ever been in our history.
If you want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. I've been a Navy SEAL for 36 years. Every morning, my instructors, who at the time were all Vietnam veterans, would show up in my barracks room, and the first thing they'd do was inspect my bed. The corners would be square, the covers would be pulled tight, the pillow centered just under the headboard, and the extra blanket folded neatly at the foot of the rack. It was a simple task, mundane at best, but every morning we were required to make our bed to perfection. It seemed a little ridiculous at the time, particularly in light of the fact that we were aspiring to be real warriors, tough, battle-hardened SEALs. But the wisdom of this simple act has been proven to me many times over. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. Our struggles in this world are similar, and the lessons to overcome those struggles and to move forward, changing ourselves and changing the world around us, will apply equally to all. At times, it will test you to your very core. It will be painful. It will be discouraging. At that darkest moment of the mission is a time when you need to be calm, and your inner strength must be brought to bear. If you want to change the world, you must be your very best in the darkest moments. But changing the world can happen anywhere, and anyone can do it. Ahora ya lo vieron. Empezó, la vida es terrible, estoy en mi casa, no puedo salir. Realmente no se veía mucho de su aspecto, su cama tirada, la comida por todos lados, las noticias malas, hasta que empezó a escuchar esta parte de cómo cambiar tu día, cómo empezar con una cosa, cómo empezar con un paso, haciendo tu cama. Como le dijimos a los hijos, empieza a hacer tu cama. Pero realmente tomando eso y tomando los siguientes pasos, y este video, las palabras que escuchan, que están traducidas, son de una plática que se dio en una graduación de unos soldados que son SEALs, que son los más entrenados, y que este capitán se lo estaba dando, del ejército, estaba dándoles esta plática, esta enseñanza en su graduación. Y al final se las voy a poner completas para que la vean, porque sí vale la pena escucharlo, porque nos motiva, nos enfoca cómo podemos cambiar al mundo, empezando con una cosa a la vez. Empezando con una cosa, con hacer tu cama. Entonces, aquí venimos en cómo podemos cambiar al mundo, cómo podemos cambiar la manera que hacemos las cosas, cómo podemos cambiar la manera que vemos al mundo. Aquí quiero que entendamos algo muy importante. Nuestras ideas y las ideas de Dios, nuestros caminos y el camino de Dios. Dios quiere transformar la manera que vemos y entendemos el mundo alrededor de nosotros. Y muchas veces lo hace interrumpiendo nuestra vida, parando las cosas que queremos hacer, nuestro camino, y como que en seco, como esta pandemia nos ha parado, y empezamos a evaluar y realmente empezar a conectar y ver qué es lo que Dios quiere en este momento. Y que empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, empezamos a cambiar nuestro camino, porque dejamos que su palabra empiece a trabajar en nosotros. Y mi deseo es que esta semana la palabra de Dios haya trabajado en tu vida, que empiece a cambiar esas ideas del camino que estás tomando o tus ideas, y que sea el camino de Dios y las ideas de Dios. Vayan conmigo a Isaías 55. Isaías 55. Vamos a empezar en el versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y dices, el camino que ustedes están siguiendo no es mi camino. El pensamiento que ustedes tienen no es mi pensamiento. ¿Cómo es mi camino y cómo es mi pensamiento? Siguiente versículo.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Entonces ahí está el problema. Ustedes tienen sus caminos, ustedes tienen sus pensamientos. Y el problema es que los caminos de Dios son más altos, más grandes, más maravillosos que los nuestros. Y los pensamientos de Dios son más altos, más grandes y maravillosos que los nuestros. ¿Y cómo llegamos de aquí a acá? ¿Cómo cambiamos de nuestros caminos? ¿Cómo cambiamos de nuestros pensamientos a ir en el camino de Dios y en el pensamiento de Dios? Dios dice, yo tengo una solución. Y vemos la siguiente, dice el versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ahí, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, mi palabra va a salir. Yo voy a decir mi voluntad, mi palabra va a salir y va a tener fruto. Como cae esa lluvia del cielo, va a regar la tierra, va a germinar, van a hacer estos cambios dentro de ustedes. Al escuchar mi palabra, van a empezar a ver su camino por lo que es, un camino que termina en la perdición, termina en ningún lugar. Y sus pensamientos van a ver cuáles son pensamientos de hombres. Y Dios va a empezar a hacer algo en nosotros para cambiar y para transformar, para que empecemos a pensar como Él piensa, para que empecemos a caminar como el camino que tiene para nosotros, porque a través de su palabra, a través de la lluvia de su palabra, otra parte en Efesios dice que la palabra es como agua que nos limpia de toda maldad, nos limpia de nuestra suciedad y nos presenta delante de Dios puros y limpios, sin mancha. Entonces vemos su palabra nos cambia, transforma caminos, transforma pensamientos para ponernos en su camino, para ponernos en sus pensamientos y seguirlo a Él. ¿Y qué es lo que hace? Me encanta esta parte de este pasaje. Dice, porque con alegría saldréis, con paz seréis vueltos, los montes, los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Cuando cambiamos de nuestros caminos y nuestros pensamientos y empezamos a ir hacia los caminos de Dios y los pensamientos de Dios, dice, toda la creación se alegra. ¿Por qué? Porque están siguiendo el plan de Dios, están siguiendo la cosa por lo cual fueron creados, están siguiendo ese poema de Dios. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechura suya, somos el poema de Dios, ese canto de Dios, creado para las buenas obras, para ir en sus caminos, para seguir sus pensamientos. Por eso tenemos la salvación de Dios que nos lleva a seguirlo a Él. Y dice, el 13, dice, en lugar de zarza, crecerá ciprés. En lugar de la ortiga, crecerá el arayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Y aquí está la parte interesante. En lugar de zarza, crecerá ciprés. En lugar de ortiga, crecerá arayán. La zarza es un arbusto con muchas espinas. No te quieres acercar porque esas espinas las vas a tocar y ¡ay, me duele! O el arayán igual es un arbusto con muchas espinas, pero también tiene un fruto que es venenoso. Dices, wow, no me quiero acercar a esos dos tipos de árboles, ¿no? Pero dice, en vez de eso vas a hacer un ciprés. Un ciprés es un árbol verde, grande, que apunta al cielo, grande y frondoso y se va hacia el cielo. Es algo maravilloso y siempre está verde. Y luego dice el otro, en vez de la ortiga, que es el arayán. El arayán es un árbol muy florido, muy precioso, con muchas flores. Igual sus hojas tienen cosas medicinales, pues son para ayuda de medicinas y otras cosas. Son medicinas para la tierra y son cosas para sanar y ayudar a las personas. ¿Y ven la diferencia? En vez de un árbol de espinas, van a ser un árbol sin espinas precioso que va a apuntar al cielo. En vez de un árbol que tiene espinas y tiene veneno, van a ser un árbol de flores preciosas con hojas que van a sanar a las naciones. Y dices, ¿cómo cambia Dios eso? Pues humanamente no podemos cambiar de aquí a acá. Pero Dios dice a través de mi palabra como lluvia, ¿qué va a hacer esta palabra cuando va a empezar a transformar?
Porque si tú piensas en un árbol, por ejemplo, una zarza, le cae lluvia, ¿qué va a hacer? Va a crecer a ser una zarza más grande, ¿no? La lluvia la va a nutrir para que crezca a ser una zarza más grande. Pero dice, no, Dios hace algo tremendo. Dios cambia y transforma la planta en sí para cambiarla para que sea otra. Le da nueva vida, una nueva creación, un nuevo propósito, una nueva planta. El viejo hombre ha muerto y el nuevo hombre está siguiendo a Cristo. Lo viejo ha muerto, la zarza de espinas, el viejo Roberto, y ahora el nuevo Roberto está siguiendo a Dios, apuntando al cielo, apuntando a la gente al cielo. El viejo Roberto que tenía frases venenosas y hablaba su lengua y como infierno, como dice Santiago 3, ha muerto, y ahora el nuevo Roberto está buscando ser de bendición a otros, sanar y cuidar a otros y ser un ejemplo para otros para apuntar hacia Dios. Y eso solamente pasa cuando dejamos que Dios nos llene de su palabra y empiece a transformar nuestra vida, empiece a transformar quiénes somos. Un paso a la vez. Un paso a la vez. Dios quiere tocarnos a nosotros para que seamos transformados, para transformar a otros. Pero solamente lo va a hacer a través de su palabra, a través de ese poder de Dios para transformar vidas. Veamos este video de cómo Dios puede usarnos a nosotros a través de su poder, su electricidad de alguna manera, tocar la vida de otros para que demos esa luz, ese poder que viene solamente de Él, para transformar la vida de la gente que nos rodea. Amén, amén. Somos ese foco, pero recuerden, el foco en sí no tiene poder para alumbrar. Solamente cuando la electricidad, el poder viene, puede hacer esa luz. El poder no viene de nosotros, el poder viene de Dios. Cuando su palabra viene, empieza a transformar y cambiarnos para que seamos una criatura nueva, que seamos algo nuevo, que le da la gloria y la honra y sigamos sus caminos y sigamos sus pensamientos. Dios quiere venir a transformarnos a cada uno de nosotros. Quiere interrumpir nuestra vida, nuestro camino, quiere interrumpir nuestros pensamientos y quiere transformar y sintonizarnos a su camino, sus pensamientos, haciendo esa transformación de sintonía en nosotros para cambiarnos y para transformarnos. Quiero darles un ejemplo, como siempre les digo, de misiones. Ahora, este ejemplo viene del curso de perspectivas, que ya supieron más si no se han apuntado o si no tienen la oportunidad esta vez, igual busquen cuándo se va a hacer el curso otra vez, pero les animo que conecten con el curso de perspectivas. Y me llamó la atención esta historia
ya al final del curso, sobre, se llama Un movimiento de Dios entre los Bopures en el norte de India, cómo Dios trabajó en el norte de India, en un lugar que se llamaba el Cementerio de los Misioneros. Dice así, dice, ninguno de nosotros en nuestros sueños más descabellados pensábamos jamás que seríamos testigos de lo que estaba ocurriendo. Habíamos planeado establecer una iglesia única, como esa cabeza de playa, como habiendo brecha en un territorio nuevo, donde no había ninguna. Nuestros planes no incluían ver cientos o miles de iglesias iniciadas. No pensábamos que fuera posible en los lugares que estábamos intentando alcanzar, porque había demostrado una gran resistencia al evangelio. Hacíamos todo lo que se nos ocurría con la esperanza de que algo resultara y comenzara al menos una iglesia. Era su camino, su plan, ¿no? Dios interrumpe ese plan. Fracaso, dice. Dios, ya no puedo fundar más iglesias. No me inscribí para amar a las personas, capacitarlas y enviarlas a que las maten. 6 hombres con los que habíamos trabajado habían sido martirizados en los últimos 18 meses. No puedo vivir en la zona en la que me has llamado a alcanzar. El gobierno de la India me expulsó a nuestra familia del país. Más de 4,000 kilómetros y un océano nos separaban de nuestro hogar en Singapur, del pueblo Bopuri, en el norte de la India. La tarea es demasiado grande. Dice, había 80 millones de Bopuris viviendo en una zona conocida como el cementerio de las misiones y misioneros. Tampoco, Señor, no hay suficiente ayuda. Había solo 27 iglesias evangélicas en la zona. Luchaban para sobrevivir. Menos de 1,000 creyentes vivían entre los Bopuris en ese entonces. Señor, quita mi llamado. Señor, me voy a volver a Estados Unidos. Soy bueno para los negocios. Daré mucho dinero a las misiones. Que otros funden iglesias. Déjame ir. Libérame de mi llamado. Cada día, durante 2 meses, teníamos la misma conversación. Cada día iba a mi oficina, me sentaba en la oscuridad, le rogaba a Dios que me quitara mi llamado y cada día se rehusaba. Mi camino, mis ideas. Camino de Dios, pensamiento de Dios, mucho más grandes. Dice, perfecto, tienes que enseñarme a fundar iglesias. No puedo creer que llames a alguien a una tarea sin decirle cómo hacerla. Muéstrame en tu palabra cómo quieres que alcance a estas personas. Si me lo muestras, lo haré. Ese fue mi pacto con Dios. Esto fue lo que inició mi parte en su obra en los Bopuris. Ahora dice, nuevas ideas. Dios cumplió su parte en nuestro pacto. Durante el año siguiente me llevó a través de la Biblia y trajo mi atención cosas que yo había leído, pero nunca había entendido, por lo menos en ese contexto. Surgieron patrones y cobraron vida nuevas ideas acerca de la iglesia, sobre hacer discípulos y sobre la fundación de iglesias. Oré por 5 hombres indios que me ayudaran a desarrollar esta idea al norte de India. Conocí el primero en un foro secreto reunido en India para evangelizar etnias hindúes. Me invitaron a presentar algunas de mis ideas. Mientras hablaba, la gente empezó a irse. 1 por 1, 2 por 2, a veces 5 a la vez. La gente se levantó y dejó la sala. Pensaban que estaba loco. Al final del día solo quedaba uno. Su nombre era Víctor. Yo creo en lo que estás diciendo, me dijo. También puedo verlo. Hablábamos hasta bien entrada la noche y nos hicimos amigos. Víctor se convirtió en la primera persona que me ayudó a desarrollar estas ideas. Durante el siguiente año se añadieron 3 hombres más para trabajar conmigo. Señor, oré, ¿dónde está el 5º hombre? ¿Dónde está el que necesitamos para completar nuestro equipo? Ahora bien, estos tiempos eran los que las personas aún escribían cartas. Recibí pilas a diario. En Singapur los carteros viajaban en motocicletas que tenían un sonido muy distintivo. Escuché el ruido del cartero cuando se acercó a mi puerta para dejar el correo en el buzón. Ese día recibí una carta de alguien que no conocía en la India. Hermano David, comenzaba, usted no me conoce, pero siento que Dios me está diciendo que debo convertirme en discípulo de usted. Dígame lo que quiera que haga y lo haré. Aquí estaba el 5º integrante de mi equipo, pero Dios no me dio el hombre que le había orado, porque la carta que recibí ese día había sido escrita por una mujer.
Durante los siguientes años luchamos para implementar las cosas que Dios nos había enseñado. Fundamos nuestra primera iglesia con esta metodología recién 2 años después de conocer a Víctor. De hecho, la organización misionera para la cual trabajaba me había amenazado con despedirme cada año durante mi informe anual. No estás haciendo tu trabajo, me dijeron. Denme tiempo, dije. Estamos intentando algo nuevo. Ténganme confianza. Y por alguna razón, confiaron en mí. De pronto vimos 8 iglesias fundadas en un año. Al año siguiente había 48 nuevas iglesias fundadas y al año siguiente 148 nuevas iglesias, luego 326 y luego 500. El quinto año vimos más de 1,000 nuevas iglesias fundadas. Luego del quinto año mi organización de misiones me llamó, debes estar equivocado. Insistieron, nadie puede fundar 1,000 iglesias en un año. No creímos en 500. Pero ciertamente no creemos en 1,000. Vengan a ver, les dije. Y lo hicieron. Un estudio formal de la obra entre los Boipires mostró que en realidad nuestro equipo había informado una cantidad de iglesias menor de la real en la zona. Las cosas estaban explotando y siguen explotando. Ahora, te preguntarás, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué fue lo que cambió ese ministerio de plantación de iglesias de un hombre que se había fracasado y había dado por vencido? ¿Qué cambió? Y eso es lo que quiero que ustedes vean, porque son cosas muy simples. Realmente son, yo lo veo otra vez, 3 pasos. 3 cosas que pasaron. ¿Ok? Número 1, la oración. La oración siempre es central, siempre es el comienzo. Dice... Oración persistente. Estoy convencido de que sin una oración persistente no habría un movimiento entre los Boipires. Recientemente estuve sentado en la sala con los principales fundadores de las iglesias allá. Cada uno de estos fundadores de la iglesia y sus equipos habían fundado por lo menos 50 iglesias por año. El equipo había fundado 500 iglesias el año anterior. Un grupo de investigación contratado para verificar las cifras se preguntó acerca de los posibles hilos comunes en los que veían en la fundación de iglesias entre los Boipires, comenzando a hacer preguntas para ver si podían descubrir elementos comunes presentes entre los fundadores de las iglesias. Preguntaron, ¿cuánto tiempo dedicaban a la oración? Ahora piensen esto ustedes, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la oración? No sé. Vean. Dice, mientras recorrían la sala dando sus informes, me quedé con la boca abierta. Los líderes de equipo dedicaban un promedio de 3 horas diarias a la oración. Después de esto pasaban otras 3 horas orando con sus equipos cada día. Un día a la semana los líderes ayunaban y oraban. Sus equipos dedicaban un fin de semana al mes a ayunar y a orar. Muchos de estos líderes mantenían trabajos seculares mientras se dedicaban a fundar iglesias. Se levantaban a orar a las 4 de la mañana, llegaban a su trabajo a las 10. Santiago nos dice, la oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Amén. Santiago tenía razón. Fíjense nada más en los Boipires. Oración, oración, oración. Orando que el Señor, primeramente el Señor por el mundo, por nuestras vidas. Una de las cosas que vimos ayer en los recursos fueron recursos para oración, para poder orar por una etnia, un país, un lugar. Y una de las cosas que les recomiendo, aparte de esa oración personal de cada uno de ustedes en su relación con Dios, que escojan lugares en el mundo por los cuales orar. Tuvimos en la semana diferentes países del mundo y si escucharon, tal vez hubo un país o un lugar que les llamó la atención. Tal vez en la lista de los 10 países más perseguidos en el mundo, tal vez uno de ellos les llamó la atención. Escojan ese país y empiecen a orar por él. O tal vez son países, tal vez son misioneros, tal vez en los que escucharon los misioneros quieren orar por uno de ellos, estén orando por ese país, por ese misionero, por esa etnia. Y empiecen su lista de oración y empiecen a añadir. Recuerden también David, él es hoy en la noche. Hoy en la noche, que tengan a David Lawson, vamos a regresar a este tema, haciendo una lista de personas por las cuales orar. Vamos a regresar a este tema de la importancia de la oración. No se lo pierdan hoy en la noche a David Lawson, misionero en la India, trabajando en estas zonas.
nos va a hablar de la importancia de hacer nuestra lista de oración y estar orando por ellas cada día. Entonces, oración es la primera parte de las cosas que podemos hacer ya. Tener ese tiempo de oración y también empezar a orar por diferentes, escoger a través de los recursos que vimos, escoger personas, etnias, lugares por los cuales estar orando. Y pueden imprimir tarjetas. Recuerden, en Voz de los Mártires pueden imprimir información de cada país. Hay mucha información allá afuera. Lo que tienen que ustedes es empezar a buscarla, a conectar con ella y empezar a orar por esos lugares que Dios ha puesto y empezar a tener ese hábito de oración. La oración es un hábito y para hacer un hábito tarda por lo menos 20 días para formar un hábito en nuestra vida. La idea es formar estos hábitos nuevos, como el de hacer su cama, empezando a hacer una cama, empezando con oración. Y ahí es la conexión, ¿no? ¿Cómo empezamos esa transformación cuando Dios interrumpe nuestra vida y nos sintoniza? Empezamos haciendo nuestra cama. ¿Y qué es la cama? Haciendo la cama, pues es comenzando el día. Comenzamos el día en la palabra y en oración. Y si comenzamos nuestro día en la palabra y en oración y lo hacemos un hábito nosotros, eso va a transformar todo el resto del día. ¿Por qué? Porque empezamos nuestro día con esa relación vertical que va a tener una influencia en nuestra relación horizontal de todo el día. Número 2, y me encanta esta parte, dice, número 2, lo que hicieron allá, primero oración. Número 2, dice, discipulado basado en la obediencia. Dice, unos años atrás estaba sentado en un salón con algunos fundadores de la iglesia Boipires. Recorriendo la sala, cada fundador de la iglesia informó de la cantidad de iglesias que su equipo había fundado durante el último año. Cuando fue su turno, el hombre más anciano de 70 años dijo, fundamos 40 iglesias el año pasado. Me dejó asombrado. Crucé el salón y me senté a sus pies. Hermano, necesito aprender de usted. Enséñeme acerca de la fundación de iglesias. Parecía perplejo y me contestó. Dice, no es difícil. Dice, cada mañana mi bisnieta me lee la Biblia durante la hora. Yo no sé leer, así que ella me lee. Luego, pienso en lo que leyó hasta el almuerzo. Entonces, en la mañana lee la Biblia, piensa en lo que leyó hasta el almuerzo. Pienso en lo que significa y lo que Dios quiere que muestre, que nuestra familia haga. Entonces, pienso en lo que leí, lo que significa y lo que Dios quiere que haga con lo que acabo de leer. Entonces, cuando todos llegan de los campos para almorzar, les digo lo que Dios dijo por medio de su palabra a nuestra familia. Entonces, la hablo con los demás. Luego les digo que les cuenten a todos sus conocidos lo que Dios dijo a nuestra familia ese día. Y lo hacen. Eso es todo. Eso es lo que hace. Escucho la palabra, la leo, la medito, pienso en ella, veo Dios qué quieres que aplique en mi vida y lo hago. Y se lo digo a otras personas. Esa obediencia, ese discipulado, ese decirlo a otros lo que aprendimos, ese proceso, ese hábito de estar en la palabra, de estar meditando, Dios, ¿qué quieres que haga con esta palabra? No solamente leer, porque a veces leemos la Biblia por leerla. Ya leí la Biblia. ¿Y qué? Pues, ¿qué vas a hacer con ella? ¿Qué te habló Dios ese día? La palabra de Dios es viva, es activa, es como esa espada cortante que penetra hasta el alma y expone lo que está dentro de nuestro corazón. Entonces, al exponer, Dios, ¿qué quieres que haga con lo que me enseñaste? El libro de Santiago nos dice que no seamos nada más oidores de la palabra, que vemos como un espejo y nos vemos y luego se nos olvida. No, pero que seamos hacedores al escuchar lo que dice la palabra, que seamos hacedores de la palabra, y es lo que vemos aquí. Hagamos y pongamos en práctica las cosas que leemos, vivamos lo que leemos en el día. Y luego, esa parte creo que es esencial, busquemos una persona con la cual compartir lo que Dios nos enseñó ese día. Entonces tenemos nuestra devoción en la mañana, Dios nos habla, leemos, estuvimos en oración, y al hacer eso, busquemos una persona con la cual compartir lo que Dios nos enseñó ese día. Entonces, es parte. Dice aquí, una organización independiente hizo un estudio de los Boipires unos años atrás. Descubrieron que los cristianos Boipires de 10ª generación, entre pueblos analfabetos, eran tan fuertes y espiritualmente maduros como los cristianos de la primera generación. En otras palabras, el evangelio viajaba de persona a persona, sin diluciones o concesiones, hasta la 10ª generación. Entonces enseñamos a cada fundador de iglesias y a cada creyente en nuestro ministerio algo muy sencillo. Si la Biblia lo dice, hazlo.
entonces hazlo, entonces debes hacerlo. Entonces, otra vez, si la Biblia dice hazlo, entonces debes hacerlo. Si la Biblia dice no lo hagas, entonces no debes hacerlo. También les decimos que deben transmitir lo que aprenden a otra persona en cuanto antes, el mismo día si es posible. Este ciclo de oír, obedecer y compartir desarrollan creyentes maduros y alimenta el movimiento entre los bopieres. Entonces, es oír, es obedecer primeramente nuestra vida y compartir. Si la Biblia lo dice hazlo, hazlo. Si la Biblia dice no lo hagas, no lo hagas. Y dices, es demasiado simple. Pero es la verdad, es la realidad, lo que Dios quiere que hagamos. Que tengamos esa actitud tan simple. Si la Biblia dice que lo haga, lo hago. Si la Biblia dice que no lo haga, no lo hago. Y tengo que llevar lo que Dios me enseñó en ese momento, ese día, para enseñarlo a una persona más ese día. Dice, notamos un interesante efecto colateral del discipulado basado en la obediencia. En la mayoría de las iglesias bopieres, los miembros de las castas más altas y más bajas adoraban juntos. Nunca les enseñamos acerca de la integración. Otros ministerios de India habían convertido a la casta en un problema. Terminaron con iglesias de castas altas, iglesias de castas bajas. Todo lo que hicimos fue enseñarles a obedecer la palabra. Su obediencia es lo que permitió, tal vez hasta los obligó a adorar juntos. El discipulado basado en la obediencia es el núcleo del movimiento entre la iglesia de los bopieres. Uno no puede tener un movimiento si no obedece la palabra de Dios. No vamos a tener movimiento en nuestra vida para misiones, lo que sea, si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios. Esa es la número 2, obediencia. Finalmente, la número 3 busca esas conexiones, el hombre de paz, la persona de paz. Dice, un anciano estaba sentado a la orilla del camino del ingreso a la aldea. Cuando me vio, parecía asustado. Se levantó lentamente y vino a mi encuentro. ¡Por fin!, exclamó. ¡Finalmente estás aquí! Antes de que pudiera decir nada, me tomó mi brazo y me llevó a la aldea. Aquí está el hombre de que les hablé, les dijo a la gente mientras me llevaba con él. Este es el hombre con quien soñé cada noche durante los últimos 20 años. Mis sueños me dijeron que debíamos escuchar todo lo que este hombre nos dijera. Compartí el evangelio y ahora una iglesia se reúne en esta aldea. Dios está obrando con los corazones de las personas, aún antes de que entremos en sus vidas. Escuchen, Dios está obrando en los corazones de las personas, aún antes de que entremos en sus vidas. Según este hombre, Dios le dijo 20 años antes que yo vendría a esta aldea. 20 años antes de este momento, yo estaba estudiando para ser ingeniero. No tenía ningún deseo, ningún llamado en ese tiempo para un ministerio o fundación de iglesias. Los fundadores de iglesias bopieres buscan personas de paz, personas que Dios prepara para recibir el evangelio. Cada vez que entran en una aldea, por lo general identifican a la persona de paz a pocas horas de ingresar en la aldea. Algunas son obvias, como el anciano de mi historia. Algunas solo se identifican luego de escuchar hablar a los fundadores de la iglesia un rato. Cuando encuentran la persona de paz, los fundadores de iglesias construyen una relación con la familia y terminan yendo a su casa para comenzar un estudio bíblico de descubrimiento. Si los fundadores de iglesias no encuentran una persona de paz, van a otra aldea. Entre 6 meses y un año después, otro equipo vuelve para ver si alguien está listo para escuchar el evangelio. Fundar iglesias es más difícil si uno está trabajando, fundar iglesias es más fácil si uno está trabajando con Dios y las personas que Él ha preparado, en vez de imponer el evangelio a personas que no están listas. La tercera parte es la parte de buscar ese hombre o mujer de paz. Y yo lo pongo más igual en esa parte de buscar esas citas divinas que Dios tiene para ti. Buscar esas citas divinas que Dios tiene para ti. Cuando empieces tu día y salgas, Dios, ¿cuál es la persona que tú tienes para que yo le hable, para que yo ore por ella, para que yo le hable del Señor? Tal vez va a ser la persona con la cual estás sentada en el camión, o la persona que vas a ver en el trabajo, o la persona que Dios te conecta. Tal vez no has hablado con esa persona por muchos años y de repente Dios la pone en tu mente y le marcas. Y si recuerdan el ejemplo del pastor Talí, dijo, cuando empezó la contingencia, Dios le puso en la mente hablarle a esta persona, a ese amigo,
Y cuando le habló, dice, Dios estaba pensando en ti, y pudo compartir el evangelio y hablar con esa persona en el medio de cuando esa persona estaba lista, dispuesta para escuchar. Necesitamos recordar esas citas divinas que Dios tiene. Y tal vez te digas, pues pastor, estamos hablando de misiones y todo, y realmente no nos ha dicho nada de cómo salir, ¿no? Más aparte de orar por alguna nación. Lo que quiero que vean es que no es de repente nada más el enfoque en misiones, es un enfoque con Dios personal, que estamos buscando a Él, que estamos queriendo conocerlo a Él, que estamos en esa relación con Él, que estamos empezando en oración, con esa base de oración, buscando que Dios, orar no solamente por yo, dame, no. Empezar a orar por personas, tener una lista de personas por las cuales estamos orando, lugares, países, etnias por las cuales... Entonces, empezar esa actitud de oración. Ahora de ahí, leemos la palabra y que Dios nos hable a través de su palabra y nos empiece a decir, mira, haz esto, ok, obedece, hazlo. Y lo obedecemos y lo hacemos. Y luego buscar es empezar a compartir. Empezar recuerden, Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Entonces, buscar compartir las cosas que Dios nos ha enseñado día tras día tras día. Y Dios nos va a dar esas citas divinas para poder tocar la vida de otros, poder hablar con otros las cosas que nos está enseñando. Y eso, al estar en esa presencia de Dios, empezar a caminar con Él, no en nuestros caminos, no en nuestras ideas, empezar a caminar en sus caminos y sus ideas a través de la oración, a través de la palabra, a través de esas citas divinas, vamos a ver cómo Dios nos va a llevar en su manera, en su camino, a donde quiere que estemos. Tal vez es aquí en nuestra Jerusalén, tocando nuestra Jerusalén. Tal vez es en nuestra Judea, en nuestros testigos. Tal vez a Samaria, a la gente que ha sido puesta a un lado. O para algunos de ustedes, tal vez sea ir hasta el fin del mundo. Pero empieza con un corazón dispuesto, poniendo en práctica día tras día tras día, haciendo las cosas que Dios nos ha llamado. Dios quiere que seamos millonarios. ¿Cómo? Bueno, cierro el artículo dice, somos millonarios. Hace un par de años me senté con Víctor. Soy un millonario, le dije. ¿Qué quieres decir? Sonrío. Este año bautizamos e incorporamos al millonésimo Bopuri al reino. En la economía de Dios, eso me convierte en un millonario. No pude contener las lágrimas. Más de 1 millón de nuevos hermanos y hermanas en 12 años. Más de 40,000 nuevas iglesias. No tenía idea alguna que la gente miraría atrás a lo que Dios hizo con mi fracaso y lo llamaría un movimiento. Nunca soñé que Él me convertiría en un millonario. Entonces, una de muchas historias del curso de perspectiva. Podemos ser millonarios para Él. No es dinero, es empezar a orar por personas. Que Dios haga su obra. Es tener su corazón dispuesto, buscarlo a Él y actuar. Esa es la última. Acción, visión, dejar que Dios interrumpa nuestra vida, sintonizarnos a lo que Él quiere, que a sus caminos, a sus ideas, al camino que quiere llevarnos. Y finalmente, acción. Actuemos. Tomemos ese primer paso. Empecemos a hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. En el libro de Santiago, capítulo 5, dice esto, el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Básicamente Elías, el profeta Elías, era un hombre como tú y como yo, normal, un ser humano. Pero, ¿qué dice? Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre como tú y como yo. Este hombre que leímos de la India era un hombre como tú y como yo. Pero un hombre que tomó esa visión de Dios, dejó que Dios interrumpiera su vida y sus planes, que lo sintonizara a sus planes, a su camino y tomó acción. Empezó a hacer las cosas que Dios le había llamado a hacer. Y al hacer eso, con su visa de misiones, oró. Dios cerró el cielo, no llovió por 3 años, 6 meses. Dios le dijo, ora otra vez, oró y llovió otra vez.
Y otros grandes, Elías, otras grandes cosas que Dios hizo en su vida. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida también, pero empieza con esos hábitos tan esenciales. Oración, la palabra, pero viendo la palabra como esa parte de leer, obedecer y compartir con otros. Y luego buscando esas citas divinas que Dios tiene para ti. Abre tu corazón al mundo, abre tus ojos al mundo, a lo que Dios quiere hacer a través de ti cada día. Estoy orando por ustedes y realmente que Dios use todo lo que hemos visto en esta conferencia, todos los recursos que se han puesto, toda la información que han escuchado, todos los sermones que se han predicado, pero más que todo, que empiecen a tomar esos pasos de fe. Que como siempre digo al final de mi sermón, que oren. Dios, de lo que acabo de escuchar, ¿qué quieres que ponga en acción ya? Y lo hagan. Quiero terminar con, ahora sí, esa es la plática, la enseñanza completa de esta graduación de soldados del ejército de Estados Unidos. Pero quiero que lo escuchen ahora como soldados del ejército de Dios. Y este comandante está hablándoles cómo prepararse para cambiar el mundo para Cristo. Cómo prepararse para cambiar el mundo para Dios. Empezando con hacer su cama. No, empezando con la oración. Con ese hábito de oración, ese hábito de la palabra. Y vean cómo pueden transformar el mundo que los rodea. Que Dios los bendiga. Acción. Acción, hermanos. Tomemos esos pasos. Amén. You want to change the world? Start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. To pass SEAL training, there are a series of long swims that must be completed. One is the night swim. Before the swim, the instructors joyfully brief the students on all the species of sharks that inhabit the waters off San Clemente. They assure you, however, that no student has ever been eaten by a shark, at least not that they can remember. But you are also taught that if a shark begins to circle your position, stand your ground. Do not swim away. Do not act afraid. And if the shark, hungry for a midnight snack, darts towards you, then summons up all your strength and punch him in the snout, and he will turn and swim away. There are a lot of sharks in the world. If you hope to complete the swim, you will have to deal with them. So if you want to change the world, don't back down from the sharks. Over a few weeks of difficult training, my SEAL class, which started with 150 men, was down to just 42. There were now 6 boat crews of 7 men each. I was in the boat with the tall guys, but the best boat crew we had was made up of the little guys, the Munchkin crew, we called them. No one was over 5'5". The Munchkin boat crew had 1 American Indian, 1 African American, 1 Polish American, 1 Greek American, 1 Italian American, and 2 tough kids from the Midwest. They out-paddled, outran, and outswam all the other boat crews. The big men in the other boat crews would always make good-natured fun of the tiny little flippers the Munchkins put on their tiny little feet prior to every swim. But somehow these little guys from every corner of the nation and the world always had the last laugh, swimming faster than everyone and reaching the shore long before the rest of us. SEAL training was a great equalizer. Nothing mattered but your will to succeed, not your color, not your ethnic background, not your education, not your social status. If you want to change the world, measure a person by the size of their heart, not by the size of their flippers. The 9th week of training is referred to as Hell Week.
It is 6 days of no sleep, constant physical and mental harassment, and one special day at the Mud Flats. The Mud Flats are an area between San Diego and Tijuana where the water runs off and creates the Tijuana Sloughs, a swampy patch of terrain where the mud will engulf you. It is on Wednesday of Hell Week that you paddle down in the Mud Flats and spend the next 15 hours trying to survive the freezing cold, the howling wind, and the incessant pressure to quit from the instructors. As the sun began to set that Wednesday evening, my training class, having committed some egregious infraction of the rules, was ordered into the mud. The mud consumed each man till there was nothing visible but our heads. The instructors told us we could leave the mud if only 5 men would quit. Only 5 men, just 5 men, and we could get out of the oppressive cold. Looking around the mud flat, it was apparent that some students were about to give up. It was still over 8 hours till the sun came up. 8 more hours of bone-chilling cold. The chattering teeth and the shivering moans of the trainees were so loud, it was hard to hear anything. And then one voice began to echo through the night. One voice raised in song. The song was terribly out of tune, but sung with great enthusiasm. One voice became 2, and 2 became 3, and before long, everyone in the class was singing. The instructors threatened us with more time in the mud if we kept up the singing, but the singing persisted, and somehow the mud seemed a little warmer, and the wind a little tamer, and the dawn not so far away. If I have learned anything in my time traveling the world, it is the power of hope. The power of one person, a Washington, a Lincoln, King, Mandela, and even a young girl from Pakistan, Malala. One person can change the world by giving people hope. So if you want to change the world, start each day with a task completed. Find someone to help you through life. Respect everyone. Know that life is not fair and that you will fail often. But if you take some risks, step up when the times are the toughest, face down the bullies, lift up the downtrodden, and never ever give up. If you do these things, the next generation and the generations that follow will live in a world far better than the one we have today. And what started here will indeed have changed the world for the better.